buenas tardes. Somos de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, Unidad Jalpan, Andrés Valvanera. Y es un gusto para nosotros estar con ustedes nuevamente. El día de hoy presentaremos el tema modelo cognitivo, el cual vamos a ir desarrollando poco a poco. Este modelo se basa en general en el pensamiento, en cómo el ser humano piensa, crea, elabora y recuerda. Además de que se enfatiza más una preocupación en cómo el ser humano desarrolla habilidades mentales y cómo las presenta en el aprendizaje. En el aprendizaje en la escuela es de que en este modelo es de que lo que aprenden lo lleven a su vida cotidiana, que lo pongan en práctica, así como pasar de la teoría a la práctica, y mis compañeros hablarán un poco más de esto con otros temas que les ayudarán a entenderlo, como orígenes, fundamentos de este modelo, aportaciones de diferentes autores, tipos de aprendizaje, etc. Hola, muy bien. Ahora hablaremos de David Azubel. David Azubel fue un psicólogo que nació en 1918 en la ciudad de Nueva York, en el seno de una familia de judíos de Europa Central. Cursó sus estudios en la Universidad de Nueva York y fue el creador de la teoría del aprendizaje significativo. Azubel basa y supedita su teoría del aprendizaje significativo, la cual está basada a lo que el alumno o el aprendiz ya sabe, es decir, lo que preexiste de su estructura cognitiva. Con estructura cognitiva nos estamos refiriendo al conjunto de conceptos o ideas que un individuo posee de un determinado conocimiento, por así decirlo, así como su organización. También señala que en el proceso del aprendizaje, si el instructor propone una utilidad o un material con significancia lógica y psicológica, será el estudiante quien defina la utilidad de la nueva información, con la cual interactuará su estructura cognitiva. Y bueno, me gustaría comentarles también que Azubel decía que el aprendizaje es significativo cuando los conocimientos se relacionan de modo arbitrario y sustancial. Jerome Bernard, psicólogo estadounidense nacido en Nueva York en el año de 1915. Se graduó en la Universidad de Duke en el año de 1937. Después se marchó a la Universidad de Harvard, donde en el año de 1941 consiguió su título de doctor en psicología. En 1960 fundó el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard. Su principal aportación al modelo cognitivo fue su teoría de aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué es el aprendizaje por descubrimiento? La teoría de Bernard refiere que el conocimiento real es aprendido por uno mismo, que el significado es el resultado del descubrimiento creativo y no verbal, y que el conocimiento verbal es el responsable de la transferencia. El descubrimiento es el generador único de motivación y constancia. Es una fuente de motivación intrínseca, es decir, que viene de uno mismo y asegura la conservación del recuerdo. El método del descubrimiento es el principal para transmitir contenidos. Cada niño debe ser un pensador creativo y crítico, y el descubrimiento utiliza eficazmente lo aprendido. Bernard señala que los individuos reciben y procesan y recuperan información que aprenden en su entorno. Existen tres tipos de aprendizaje cognitivo. El primero, modo efectivo, es decir, la representación por acción. El segundo, modo icónico, la representación por imagen. Y el tercero, modo simbólico, que es la representación por medio del lenguaje. Hace algunos años era muy difícil difundir material educativo con un carácter de multimedia, debido a que esto era únicamente para una cierta población que tenía los recursos y que podía, por lo tanto, acceder a este tipo de medios digitales. En la actualidad, con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que se han aplicado también en la educación, esto ya es sumamente fácil. Nuestro mundo estamos ligados a la tecnología. Para Richard Meyer, la información se transmite a través de dos sentidos, lo cual es el sentido visual y el sentido auditivo. Mientras que para Javier Arévalo, Guadalupe Lubiano, nos dicen que el producto multimedia educativo es la combinación de dos pilares, entre ellos dos medios de comunicación. ¿Cuáles pueden ser ellos?
el texto, la imagen, el sonido, la interacción y el movimiento en un solo producto. Esto que estamos realizando para todos ustedes es un producto multimedia educativo con el cual queremos afianzar los conocimientos sobre un tema en específico. Continuaremos con parte de lo que es el modelo cognitivo, que dice que se caracteriza por estudiar cómo el ser humano conoce, piensa y recuerda la información. Esto lo relacionamos más que nada con el aprendizaje significativo. Más que nada porque a través de los años nosotros vamos adquiriendo conocimientos en diferentes ámbitos y de diferente manera, que nos queda, como bien lo dice, un aprendizaje significativo porque se nos plasma, no es un aprendizaje momentáneo. Entonces, como bien se puede dar a través de la experiencia y vivencia. Esto quiere decir que es lo que vamos viviendo año con año, como bien lo acabo de mencionar, en diferentes ámbitos, en la sociedad, con amigos, en la escuela, en la familia. Y igual tiene relación a que todo esto va en base a una reflexión que nosotros llegamos a tener, porque también vamos adquiriendo nuevos modelos mentales. Como bien pasan los años, vamos adquiriendo más conocimientos, vamos dejando información antigua y la vamos renovando. También nos menciona que a través de la reflexión que llegamos a tener, hay una parte que a nosotros le llamamos información valiosa, que es donde todo esto que acabo de mencionar. También se dice que el ser humano interpreta y da su manera de pensar de acuerdo a cómo es cada quien. Seguiremos con el otro tema. El origen del cognitivismo. El cognitivismo tiene sus raíces en Inglaterra, por ahí de los años 30, cuando se inician los estudios sobre la percepción, el pensamiento y otros procesos cognitivos. Recordemos que un proceso cognitivo es aquel que permite el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea. Un claro ejemplo de ello son el lenguaje, la percepción, el pensamiento, la memoria, entre otros. Retomando, en esa misma época, en los años 30, del otro lado del charco, más precisamente en Estados Unidos, Edward Tolman realizaba estudios sobre el desarrollo de las construcciones cognitivas. Posteriormente a él se le sumaron grandes exponentes como lo fueron David Oswald y Jerome Bruner, entre otros. Años después, más concretamente en los años 50, Jeremy Bloom junto a un grupo de educadores norteamericanos realizaron la taxonomía de los objetivos de aprendizaje del cognitivismo, que fue uno de los primeros aportes a la educación de esta teoría. Fueron todas estas aportaciones las que cimentaron lo que ahora conocemos como el modelo cognitivo. El modelo cognitivo se basa en el pensamiento, explora la capacidad de las mentes humanas para modificar y controlar la forma en que los estímulos afectan nuestra conducta. Sustenta el aprendizaje como un proceso donde se modifican significados de manera interna. Estas modificaciones las provoca el individuo. El aprendizaje se realiza mediante la relación de diversos aspectos registrados en la memoria, sin importar que hayan ocurrido en tiempos y espacios distintos para producir conocimientos. Aquí hay dos psicólogos que fundamentan este modelo. Por un lado está David Paul, psicólogo estadounidense que nació en Nueva York en 1918, en el seno de una familia de inmigrantes judíos de Europa Central. Cursó estudios en la Universidad de Nueva York. A su vez, es un creador de la teoría del aprendizaje significativo, que es un modelo por exposición para promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Por lo tanto, plantea la educación como un proceso de asimilación conceptual, poniendo énfasis en apropiación afectiva por parte del alumno de los instrumentos de conocimiento que necesita para su formación y desempeño profesional y social. Por otro lado, encontramos a Jerome Seymour, que es un psicólogo estadounidense nacido en Nueva York en 1915. Se graduó en la Universidad de Duke en 1937. Después marchó a la Universidad de Harvard, donde en 1941 consiguió su título de doctor en psicología. En 1960 fundó el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard.
Su principal aportación al modelo cognitivo fue su teoría del aprendizaje por descubrimiento. Bueno, pues yo le voy a hablar sobre lo que es el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento es un conocimiento en el que el individuo tiene una gran participación, ya que el maestro no expone de modo definido lo que son los contenidos que se van a trabajar, sino que da a conocer una meta que debe de ser alcanzada. Él también sirve de mediador y de guía para que sea el alumno quien recorre el camino y de esta manera pues adquiera los objetivos propuestos. En otras palabras, se puede decir que es el aprendizaje en el que los maestros pues dan todas las herramientas necesarias al alumno para que sea él quien descubra por sí mismo todo lo que desea aprender. La teoría de Brunner nos dice que el conocimiento real se adquiere pues por uno mismo a través de la práctica y pues los individuos son los que reciben, procesan y recuperan información del entorno. Existen 3 tipos de aprendizaje cognitivo. El primero es el modo de aprendizaje enectivo, que se representa a través de la práctica, el modo icónico, que se representa a través de imágenes, y el modo simbólico, que se representa a través de lenguaje. El método del descubrimiento es el principal para transmitir todos los contenidos necesarios, y cada niño debe de ser un pensador crítico y creativo, y el descubrimiento pues utiliza eficazmente el conocimiento. Eso es todo por mi participación. Gracias. Gracias, compañeros. Bueno, como se mencionó anteriormente, el modelo cognitivo nos permite estudiar cómo es que el ser humano conoce, piensa y recuerda, basándonos en el pensamiento, además de explorar la capacidad de las mentes humanas para modificar y controlar las formas en que los estímulos afectan nuestra conducta. Esto con el propósito fundamental de formar sujetos capaces de transferir el aprendizaje escolar a la vida real. Bueno, amigos, esto ha sido todo sobre el método cognitivo, aunque claro, existe más que conocer sobre este tema, pero espero la información brindada esté al alcance de sus expectativas. Yo me despido y a nombre de todo el equipo de trabajo, gracias y hasta la próxima.